Estimados amigos, bienvenidos al blog de Ciclo BPO con las cuentas claras. Hoy te voy a hablar de la fehaciencia del gasto. Como sabemos, en el primer párrafo del artículo 37 del texto único de la ley del impuesto a la renta, nos señala que son deducibles los gastos necesarios para producir y mantener la fuente productora de la renta, así como los gastos vinculados con la generación de las ganancias de capital, en tanto esta deducción no se encuentre expresamente prohibida por la ley. ¿Ok? Hasta aquí sería lo que en principio conocemos como causalidad. Pero a su vez, sabemos que también debemos analizar que se cumplan con otros requisitos como son la normalidad, la razonabilidad, proporcionalidad y para el caso de gastos vinculados con el personal de la empresa, que se cumpla con la generalidad. Es decir, se han mencionado criterios que condicionan la deducción del gasto tributariamente hablando, porque ya sabemos que financieramente todo desembolso es considerado un gasto. Ahora, ¿a quién no le ha pasado que cuando se incurre en un gasto, que obviamente tiene vinculación con la actividad del negocio, son proporcionales, razonables, normales, etcétera, pero nos visita la administración tributaria, nos apertura una fiscalización y resulta que nos desconocen el gasto? ¿Qué pasó aquí? Si cumplían todos los requisitos, ¿qué pasó? Lo que sucede es que lamentablemente no contábamos con toda la documentación que acredite que efectivamente ese gasto existió. Es que no basta con decirle al auditor de SUNAT que nuestras operaciones son deducibles, que cumplen con la causalidad y demás requisitos. Esperar que nos crean, eso es imposible. Recuerde que, estimados amigos, que la fiscalización de SUNAT son objetivas y no subjetivas. Es decir, hay que presentar necesariamente documentos que evidencien que los hechos son reales. ¿Por qué? Porque la consecuencia de que nos desconozcan el gasto no solo sería que nos conlleve a omitir un impuesto a la renta, sino que además del pago de multas y que junto con ello el pago de intereses moratorios aplicados no solo a la multa, sino al impuesto omitido. Y para empeorar más la situación, sabemos que si el gasto no es deducible, no vamos a poder ejercer el derecho al uso del crédito fiscal de dichas operaciones. Y volvemos otra vez a lo mismo, multas más intereses y el pago del tributo más los intereses moratorios. Entonces, nuestra recomendación es que siempre todo gasto incurrido deberá estar debidamente soportado con documentos fehacientes, ya que no basta únicamente con el comprobante de pago, que por cierto, este deberá cumplir con todos los requisitos señalados por el reglamento de comprobantes de pago y que el emisor del documento no se encuentre en situación de no habido u otra situación que lo imposibilite de emitir el comprobante de pago. Entonces, debemos entender que este comprobante debe ser contrastado con otros documentos que evidencian la información que éste señala. Por ello, deberá estar acompañado con contratos debidamente legalizados para darle fecha cierta a los hechos. Aquí tal vez muchos dirán que no es una obligación contar con los contratos y legalizarlos. Y es cierto, nadie nos obliga a legalizar los contratos y hasta se dice que el pacto de palabra entre las partes también es válido legalmente, pero tributariamente es difícil de probar. Entonces, en mi opinión, se debe contar con un contrato legalizado, porque es una herramienta eficaz en una fiscalización, ya que este, por ejemplo, señala el objeto del contrato, el tipo de servicio, nos indica cómo se ha pactado la retribución, es decir, si es horas hombre, pago mensual, una tarifa fija, etc. Nos indica también si el servicio se encuentra sujeto a verificación y aprobado por, y muchas situaciones más que servirán para que efectivamente se contraste con la información que se presentará a la administración tributaria. Información que se debe adjuntar como órdenes de servicio, órdenes de compra, cotizaciones, informes, manifestaciones, actas que confirmen culminación de servicio, actas que soportan el traslado y o entrega de bienes, políticas internas, procedimientos de control, reportes internos, inspecciones, peritajes, correos electrónicos, aprobaciones, brochures en caso de invitaciones a eventos, entre muchos otros. Y algunos se preguntarán, ¿tanta información se presenta? ¿No es suficiente con el contrato y el comprobante de pago? Al respecto, cabe indicar que en realidad no existe norma alguna que señale la cantidad de información que se deba entregar en una fiscalización. Solo sabemos que debemos, en aplicación al principio de realidad o fehaciencia, se deberá entregar documentos que evidencien que los hechos son reales y para ello el auditor de SUNAT evaluará el contexto y la naturaleza del gasto. Por ello, para que no sean sorprendidos con el desconocimiento del gasto, ya saben que deberán recabar toda la información suficiente
y en el momento en que se incurre el gasto. No esperemos que pase el tiempo, que nos llegue la visita de SUNAT dando inicio a una fiscalización para recién preocuparnos del sustento del gasto, porque existen casos en que se deja por un momento de lado esta documentación y después la empresa sufre cambios en su estructura organizacional o el personal renuncia y entonces el personal nuevo no sabe dónde está esta información, o sea, simplemente se pierde. Recuerde que la SUNAT reunirá todas las pruebas presentadas y sobre estas se pronunciará con respecto a la veracidad de los hechos. Evitemos las sanciones. Agradecemos su atención y les recordamos visitarnos en nuestras redes sociales para mantenernos en contacto. Nos vemos hasta la próxima oportunidad en el blog de Ciclo BPO con las cuentas claras.